Bienvenidos nuevamente a HCQ Nueva Visión. Espero que el día de hoy estén súper bien y que Dios los bendiga en todas las actividades que estén realizando. Bueno, como lo vieron en el título, el video es sobre los indicadores de HCQ. Un indicador simplemente es una herramienta que nos sirve para medir cómo está una situación o cómo está un aspecto respecto a una meta que yo ya me fijé. Si va en tendencia positiva, negativa, si estamos cumpliendo o no. Es medir cómo vamos. Como siempre lo dice todo el mundo cuando habla de indicadores, lo que no se mide no se puede mejorar. Y sí, es cierto, porque si no sé cómo voy, pues cómo puedo hacer acciones para poder mejorar esa situación. En HCQ generalmente los indicadores están asociados a los resultados, entonces están asociados al número de accidentes que tuvimos, al número de enfermedades laborales que se presentaron, las tasas de ausentismo, cuáles son todos los costos asociados a los accidentes. Pero pues si nosotros realmente queremos hacer una gestión efectiva y realmente utilizar los indicadores como unas herramientas aliadas para poder ir mejorando, pues tenemos que trasladarnos de los indicadores de resultado a indicadores de proceso que nos puedan ir diciendo, bueno, vamos bien o vamos mal, para no llegar a ese resultado que pues no queremos, que es de pronto tener una accidentalidad alta o una tasa de enfermedad laboral alta. En HCQ hay pues demasiadas cosas que podemos nosotros estar midiendo, pues porque el área es muy extensa. Entonces ya sabemos que hay un desglose de actividades por todo lado, siguiendo las normas de gestión y más con la legislación de cada país. Entonces nos podríamos volver locos con todos los indicadores que podríamos sacar. Sin embargo, pues como siempre, yo lo que trato es de, con la experiencia que yo he tenido, darles algunas luces para que ustedes ya en su empresa, en su sistema de gestión, pues puedan adaptar esos conocimientos o esas claves y ya ustedes pues puedan mejorar su sistema de gestión. Para mí, las áreas de HCQ que deben tener medición son, bueno, en los programas de gestión, digamos que es una herramienta súper clave generar indicadores de que yo esté cumpliendo realmente esas actividades asociadas a los programas de gestión. ¿Por qué? Porque son actividades que están orientadas a prevenir que ocurra esa accidentalidad o esos impactos ambientales. Entonces, es súper clave que yo tenga indicadores asociados al cumplimiento de esas actividades. En los programas de vigilancia, obviamente, o sistemas de vigilancia epidemiológica, pues que va a ser lo mismo, verificar que esté cumpliendo las actividades para que no, o para prevenir, o para controlar que no me suban los indicadores de incidencia y prevalencia, que ya van a ser indicadores de resultado. Otra área que me parece importante de medir es las inspecciones. No en el sentido de cuántas inspecciones realicé de las que tenía planeadas, sino el número de hallazgos cerrados versus los hallazgos encontrados en esas inspecciones, porque realmente ahí sí estoy atacando pues la prevención, estoy previniendo de que me vaya a pasar un resultado no deseado. Ojalá que en esas inspecciones nosotros incluyamos el tema de comportamientos, porque ahí también vamos a estar atacando el tema de actos inseguros. Entonces, también muy importante que incluyan este aspecto en sus inspecciones. Otra área es la de capacitaciones. Generalmente en esta área tenemos que hacer dos mediciones que son importantes. ¿Cuáles son? Una, que esté primero que todo cubriendo a todo el personal que está o que necesita esa capacitación o que necesita ese entrenamiento. Es decir, la cobertura que yo le esté dando al personal, porque nada saco yo si la población objetivo son 80 personas y se la dé a 5, porque eran los 5 que estaban en la ciudad donde yo estoy y donde puedo dar la capacitación, que generalmente pasa, ¿no? Pues nada sirve. Entonces es importante la cobertura. Y el otro
es la eficacia de ese entrenamiento, o sea, realmente verificar si hubo un entendimiento, si la persona entendió los conceptos, los pudo asimilar, y no solamente en el tiempo inmediato que sería con una evaluación, sino también, y lo puedo hacer a través de inspecciones, verificar si esos comportamientos o esa manera de trabajar realmente fue bien influenciada por esa capacitación que yo leí, o se dio la capacitación y no pasó nada, siguieron trabajando igual, puede ser también, ¿no? Pero digamos que están esos dos indicadores ahí implícitos en capacitaciones: cobertura y eficacia. Otra área, o más bien un aspecto que podemos medir, es el asociado a todos los documentos del sistema de gestión que tienen recomendaciones de mejora. Por ejemplo, ¿de qué documentos estoy hablando? De los informes de mediciones higiénicas, de los informes de simulacros, del informe de diagnóstico de condiciones de salud, incluso de las mismas reuniones del COPAST o Comité de Seguridad en otros países, de diagnósticos de pronto de actividades de alto riesgo o del mismo sistema de gestión, no sé. Todas esas recomendaciones deben ser medidas para saber si yo realmente las estoy ejecutando y si realmente estoy pues haciendo algo para que mejore el sistema. Entonces digamos que el indicador sería como el número de recomendaciones realizadas versus el número de recomendaciones existentes. Este indicador, pues ustedes pueden decir, bueno, pero yo cómo voy a mezclar peras con manzanas, por ejemplo, recomendaciones de la parte de higiene ocupacional con la parte de plan de emergencias. Bueno, ustedes lo pueden separar. Esto va a depender simplemente de la capacidad de recursos que ustedes tengan y también pues de la habilidad que tengan para el análisis de la información. Otro aspecto que me parece interesante incluir dentro de los indicadores de HCE es el tema financiero. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuánto está costando la gestión y si yo la puedo hacer más eficiente, es decir, que yo cumpla los resultados que quiero, pero con el menor número de recursos posible. Se los propongo a nivel de las campañas de prevención. Yo puedo tener campañas de prevención costosísimas y lograr el mismo resultado, que es la no accidentalidad, o tener campañas de prevención mucho más económicas y tener los mismos resultados. Entonces hay que también empezar a medir esos costos asociados a las campañas y los resultados que se han obtenido, porque puede que esté invirtiendo mucho dinero en algo que no le está llegando realmente a la gente ni que me está impactando esos resultados. Otra área que no podemos dejar de lado es la evaluación de desempeño. Si mi evaluación de desempeño está bien realizada, pues voy a poder mirar, digamos, como esos comportamientos, si están cumpliendo o no se están cumpliendo mis normas de seguridad, si realmente hay una cultura de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad en mi empresa. Y es un indicador que me va a poder apuntar a la parte de prevención. Ojalá que esa evaluación de desempeño esté asociada al aumento salarial, es decir, de acuerdo a los resultados que obtuve, se aumenta de pronto X porcentaje más o no del salario. Ojalá que fuera así. En muchas compañías se utiliza esta metodología para que realmente se vea la importancia de cumplir con todo lo del sistema de gestión. Y finalmente tenemos que incluir el área de mejora continua, que son indicadores asociados a las acciones correctivas y a las acciones preventivas. Esto, digamos que el planteamiento de cada indicador sí va a depender de la madurez de una organización. Si nuestra organización ni siquiera realiza acciones correctivas ni preventivas, pues el primer indicador va a ser el número de acciones correctivas planteadas en el periodo. ¿Sí? Eso para iniciar. Si ya yo tengo una madurez, entonces de pronto puedo plantear un indicador que sea número de acciones correctivas cerradas en el periodo, sobre las acciones del periodo.
Sí, eso va a depender de la madurez de cada sistema de gestión, pero sí es importante tener esos indicadores para saber si estamos o no contribuyendo a la mejora del sistema. Bueno, hasta acá está todo lo que les quería contar sobre los indicadores de HCEQ. Y ya viene pues una parte dedicada especialmente para Colombia y también puede ser interesante para las personas que quieran ver ejemplos de los indicadores. Bueno, acá en Colombia tenemos el decreto 1443 de 2014, el cual tenemos que cumplir y en el cual se establecen 3 tipos de indicadores: indicadores de estructura, de proceso y de resultado. También el decreto nos dice, mire, debe considerar para plantear esos indicadores estos aspectos y nos da un listado por cada indicador de ciertos aspectos para que nosotros nos demos luces sobre qué indicadores podríamos plantear. También en la norma está una ficha técnica que tenemos que implementar para pues plantear un indicador y me parece súper útil porque uno tiene una guía dentro de las principales características o bueno, partes que tiene esa ficha técnica. Tenemos el nombre, tenemos la fórmula, la meta, pues el origen de los datos, de dónde vamos a sacar la información para medir el indicador, qué personas deben conocer el resultado, la frecuencia o periodo de medición. O sea, es bien interesante y ahorita pues vamos a ver un ejemplo de un indicador para ver cómo cumplimos con esa ficha técnica. Lo importante es que no se angustien ni sientan miedo porque hay 3 tipos de indicadores. Todas las empresas sí deben tener esos 3 tipos de indicadores y se van a plantear de acuerdo a la madurez del sistema de gestión. Los indicadores de estructura simplemente van a mirar si existen o no existen aspectos del sistema de gestión. Por ejemplo, para una empresa nueva puede ser si existe o no existe la política de seguridad y salud en el trabajo, mientras que para una empresa que ya tiene experiencia puede ser el número de mediciones higiénicas de ruido que se realizaron en ese año, por ejemplo. Entonces, si existe o se hizo o no se hizo, o sea, de estructura. Ya las que son de proceso, los indicadores de proceso, pues sí me van a ir midiendo el avance de las actividades que yo estoy ejecutando. Generalmente están asociadas al cumplimiento de cronogramas que yo planteé en la organización. Y los indicadores de resultado, pues obviamente fue lo que ya yo obtuve con el sistema de gestión. Si tuve o no tuve accidentalidad o enfermedad laboral. Vamos a ver un listado en el cual se dan ejemplos para cada uno de los aspectos que me dice el decreto que debo considerar para plantear los indicadores de estructura, de proceso y de resultado. El documento que vamos a ver va a estar en el blog, está editable, así que no se afanen por tomar notas, sino por tratar de entender lo que vamos a ver. Para la construcción de los indicadores, el decreto nos dice que se deben considerar, entre otros, los aspectos que pues, nos nombra para cada tipo de indicador. Con esto, en mi interpretación, quiere decir que no debemos hacer para cada uno de esos aspectos un indicador, pero sí debemos garantizar pues, que haya una medición de ese aspecto. Por ejemplo, y eso va a depender de la madurez del sistema. Por ejemplo, no es necesario que haya un indicador de estructura de la política si ya existe la política, pero de pronto sí va a ser necesario que haya un indicador de cómo van los objetivos asociados a esa política. Entonces, revisemos los ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, la asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces va a ser un ejemplo indicador, número de cargos con responsabilidades SST definidas sobre el número de cargos de la organización. Y pues obviamente me dan un porcentaje, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga el 100% de cargos establecidos, las responsabilidades, entonces pues va a estar asociado a eso. Por ejemplo, que es un indicador
cualitativo, perdón, de la existencia de un plan para la prevención y atención de emergencias en la organización. Entonces, existencia del plan de emergencias, sí, no, y ya, o sea, no necesito también tener un resultado que sea numérico, sino puede ser cualitativo. Veamos acá ejemplos de indicadores de proceso. Ejecución del plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, número de capacitaciones SST ejecutadas sobre el número de capacitaciones SST planeadas. Nos dan porcentaje de ejecución, como yo les decía, es más o menos como cómo vamos, cómo estamos implementando las acciones en el sistema de gestión. Bueno, acá está en rojo unos que me parece que causan confusión porque de alguna manera se repiten en los indicadores de resultado. Por ejemplo, veamos el de registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. Entonces, pues el indicador sería índice de frecuencia, índice de severidad, ILI, incidencia y prevalencia. En los indicadores de resultado dice, ok, haga el análisis de los registros de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. Entonces ya ahí está orientado es al análisis de tendencias o a la caracterización de esos accidentes y de esas enfermedades. Entonces, en resumen, ahí pues si nosotros llevamos el indicador de resultado, tuvimos que haber realizado el indicador de proceso en ese caso. Entonces no hay tanto lío por como ustedes lo nombren, pero sí que midan eso. Por ejemplo, acá tenemos de indicador de proceso otro. Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. Entonces, número de peligros prioritarios intervenidos sobre el número de peligros prioritarios. Ese es un buen indicador que nos da el decreto y que nos puede ayudar en nuestra gestión. Bueno, ya ustedes pueden ver con más detalle los indicadores que dejamos planteados y vamos a ver una ficha técnica del indicador según el decreto 1443. Entonces vamos a ver el indicador de frecuencia de accidentalidad o índice de frecuencia. La interpretación, que me parece muy importante, es número de accidentes equivalentes al tener una población trabajadora activa de 100 personas durante todo el año. Y si ustedes se fijan, es lo mismo para el de severidad, pero es el número de días perdidos por accidentes. ¿Por qué 100 personas al año? Porque tenemos una constante que ustedes la ven ahí en el cálculo de 200.000. Quiere decir, ¿de dónde sale esa cifra que de pronto a veces para muchos es un misterio? Entonces, tenemos 100 personas que trabajan 50 semanas al año y trabajan 40 horas semanales. Entonces ustedes multiplican y ahí les da 200.000, de 100 por 50 por 40. Bueno, la fuente pues va a ser el reporte de investigación de incidentes, el periodo que estableció acá, por ejemplo, en esta organización es un periodo trimestral. A ellos no les interesa estar midiendo de pronto cada mes, sino mirar cómo se comporta un trimestre. La meta que le están apuntando es que tengan 0 accidentes. Esto, digamos que es una meta bien difícil, pero ustedes de acuerdo al histórico de su organización, bueno, la pueden plantear de acuerdo con esa estadística. Tenemos los periodos anteriores, esto no me lo pide el decreto, pero sí es informativo. El resultado del periodo evaluado, esto tampoco me lo pide el decreto, que es la tendencia, pero sí me ayuda a mí a saber cómo se está comportando este indicador. Y bueno, ya me dice el decreto, bueno, el análisis del indicador, el resultado que tuve yo. Aquí, por ejemplo, tenemos que el resultado fue 1.69. Entonces dice, este indicador representa que por cada 200.000 horas trabajadas tenemos un total de 1.7 accidentes. Aunque en este trimestre se tuvieron 3 incidentes, por lo menos su frecuencia fue menor a la del periodo anterior, puesto que hubo más horas hombre trabajadas que el periodo anterior. Los 3 incidentes presentados corresponden a, y ahí pues, se describen.
Esto tampoco me lo pide el decreto, pero sí es importante. Si yo veo que, por ejemplo, el indicador está decayendo o no cumple, tengo que hacer una acción correctiva si no me cumple mi meta, o tengo que hacer, si está decayendo, tengo que hacer una acción preventiva para evitar que se vuelva una no conformidad. Y ya las personas que deben conocer el resultado, ¿quiénes son esos interesados en conocer los resultados de mi indicador? En este caso, pues es, digamos que todo el mundo, pero hay indicadores que solamente necesitan ciertos responsables de la organización. Bueno, como siempre, yo trato de que el video sea lo más conciso posible y sea lo más jugoso posible, pero me extiendo, siempre me extiendo y salen videos muy largos, pero yo sé que les sirve y son bien útiles para ustedes, y que realmente ven que no estoy aquí echando cuentos ni carreta, sino que se va el tiempo, porque cuando uno se apasiona por un tema, pues como que ningún tiempo es suficiente. Espero que les haya servido mucho y nos seguimos viendo acá en HSQ Nueva Visión. Chao.